no está mal, esperemos. Como os comentábamos, os vamos a contar dos partes en lo que podamos en estos 35 minutos. Y voy a cogerme este, así me puedo mover. Como os comentábamos, vamos a contar en estos 35 minutos dos grandes partes. Una de ellas es Web Components, y que es un conjunto de estándares del W3C, y la otra es Polymer, que es la interpretación de Google al respecto de los 4 estándares del W3C que conforman Web Components como tal, ¿no? Antes de nada, muy rapidito, ¿quiénes somos, no? Para los que no nos conozcan. Se me olvidó introducirlo. Sin problemas, ¿qué más? Faltaría más. Bueno, Minion Admin TV, desarrolladora, y realmente prefiero que me presente él. Bueno, es una de nuestras programadoras autodidactas de Mashme, muy mala escribiendo descripciones. Yo soy Víctor, soy el CEO de Mashme, Google Developer Expert en HTML5 y geek empedernido. Sin más, hay que entender una cosa muy importante de HTML5, que siempre empiezo, si alguien está en alguna charla mía, siempre cuento lo mismo. HTML5 es el Hawkeye de las tecnologías de cliente. Es decir, todo el mundo cuando habla de HTML5 considera un montón, en una especie de cajón desastre, de tecnologías que van montadas con él. Pero realmente, en HTML5 lo menos importante es la versión 5 del lenguaje HTML. De hecho, es con mucha diferencia lo que menos importa. Eso serían simplemente unos tags que vienen y unos tags que se van. Mentira, ¿vale? Igual que pasa en los Vengadores, lo importante de HTML5 es todos los que vienen con ellos. ¿Quién vienen con ellos? Pues un montón de gente, ¿no? Tienes la parte de semántica, de tecnología semántica o de aproximación semántica, que sí es como tal HTML5, pero tienes también CSS3. Tienes una serie de APIs multimedia, que es esencialmente JavaScript, que implementan los navegadores. Tienes un tema de gráficos 3 y 3D, que sobre el tag Canvas te permiten correr desde OpenGL a WebGL y cosas del estilo. Tienes acceso a través del navegador al dispositivo, desde la batería que le queda hasta correr hilos, etcétera, etcétera. De hecho, de eso va Performance. Tienes la capacidad de lanzar primero los web workers, que son esencialmente hilos de JavaScript, y ahora ya los service workers, que son hilos de JavaScript que ni siquiera requieren que la aplicación esté encendida. Tienes la capacidad de que la aplicación funcione offline y de tener incluso bases de datos como IndexedDB directamente en el cliente. Tienes temas de conectividad que van desde los WebSockets a WebRTC, pasando por Server-Side Events, que todo esto lo han metido dentro de la caja que es HTML5. Pues bien, a esta caja se le añaden todavía más cosas, ¿vale? Pero es importante saber qué es qué, ¿no? Y HTML5 se ha convertido en un cajón desastre que, ya os digo, se está convirtiendo en un problemón, ¿no? Entonces tenemos estas 4 tecnologías que son las que conforman los Web Components, y estas 4 tecnologías son 4 estándares del W3C. Tienes por un lado las HTML Templates, el Shadow DOM, las Custom Elements y los HTML Imports. Entonces, vamos a hablar muy brevemente de cada una de ellas. Empezamos, si quieres, con HTML Templates. Entonces, básicamente, las templates en HTML, cualquiera que se haya peleado en algún momento con hacer templates en el lado del cliente, habrá visto de todo. Desde abro comillas, chorro de HTML, cierro comillas, y esto es una variable en JavaScript que luego renderizo y con expresiones regulares cambio cosas marcadas con el doble mostacho, aprendernos un lenguaje nuevo, hemos hablado de Jade, hemos visto otro en tal, pero la realidad es que ya sabemos escribir HTML, ¿vale? Entonces, el único problema del HTML que tú metes en una página es que siempre es activo, es decir, todo el HTML que tú escribes lo ves, lo renderizas, está en el DOM del objeto. Entonces, lo que han creado, o lo que crea este estándar, es la capacidad de tener HTML inerte dentro de la página web. Es un HTML que no se renderiza a menos que tú se lo digas activamente, a menos que tú lo actives, lo clones y lo copies y lo añadas al DOM. Por tanto, al final estás escribiendo HTML, nada más. Vamos a ver un ejemplo muy fácil de cómo funciona. Si os fijáis, lo que hago es declaro una tag template, le coloco un ID, coloco el HTML que me apetece en su interior y cierro la tag template. Entonces esto, si nosotros copiamos directamente el código dentro del body, que es lo que está haciendo Gloria ahora mismo, ¿vale? Puede cogerlo, lo va a editar dentro del propio código, y desde este momento, en el momento en que esta template está aquí dentro ya colocada, si ahora nos vamos a la consola y bajamos a la transparencia de abajo, pueden limpiar Reveal JS y sus problemas.
Si os fijáis, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger document getElementById myTemplate, es decir, voy a capturar ese fragmento inerte de HTML, ¿vale? Y a partir de ahora, en myTemplate, si yo lo renderizo, tengo desde ya, si os fijáis, ¿vale?, la template como tal. ¿Qué hago con esto? Y fijaros que tiene dentro un document fragment, que es ese trocito que todavía no he hecho nada con él. Y no voy a hacer nada con él hasta que no haga la siguiente línea, document appendChild template.content.cloneNode. Y eso es importante, es decir, lo que hago no es añadir la template, lo que hago es clonar esa template para poder añadirla tantas veces como quiera. Me creo un nodo y con eso soy capaz, desde este momento, de tener trozos de HTML escritos en forma física de HTML normal y corriente, sin cosas raras. Directamente tengo piezas de HTML inerte que puedo procesar y colocar en mi nodo. La ventaja de esto es que ya sabemos escribirlas, la desventaja es que no tienen ningún azúcar del cual estamos acostumbrados, porque hay muchas cosas malas en el mundo de las templates, pero hay algunas buenas, como por ejemplo el repetir templates, el templates condicionales y cosas de ese estilo, pero HTML Templates no implementa en esos momentos ninguna lógica adicional, simplemente son trozos de HTML inertes, punto, ¿vale? Siguiente cosa que vamos a ver, vamos a cerrar si quieres la consola es el Shadow DOM. Ya hemos visto tanto en Angular como en React un poco cuál es el concepto del DOM, pero no es más que este árbol jerárquico donde se van ordenando todos y cada uno de los nodos que hay en una página. El documento contiene el head y contiene el body, que a su vez contiene un div, que a su vez contiene un párrafo, que a su vez contiene un tag span, que a su vez lo que sea. Tienes un montón de elementos que se ordenan en árbol. Pues bien, lo que permite el Shadow DOM es una cosa tremendamente importante, que es la siguiente, es un trocito del DOM que está fuera del alcance de cualquier otro trozo de código de HTML, cualquier otro trozo de código de CSS y cualquier otro trozo de código de JavaScript. Los que estamos acostumbrados a trabajar con navegadores, conocemos el concepto de sandbox. Eso es exactamente lo que hace Shadow DOM. Sandboxea a partir de un cierto nodo del árbol DOM y dice, todo lo que viene a partir de ahora es un mundo aparte, que está colgado del DOM, pero no va a interactuar con nada más. ¿Para qué sirve esto? Cualquiera que haya programado web habrá hecho lo típico de me empiezo a importar librerías JavaScript de todas partes, y eventualmente dos librerías se dan una leche. ¿Por qué? Porque alguien ha usado la misma variable global, que no debería usarlas nunca, y es que cuando programamos web, y luego hablaré un poco de esto, se nos olvida la encapsulación, se nos olvida la ingeniería del software. Cuando uno programa JavaScript, document ready, 1000 líneas, ¿vale? Nadie sabe programar, se nos olvida todo cuando hacemos JavaScript. Es una cosa muy, muy curiosa, y no debería, porque en JavaScript o en web se pueden aplicar los mismos conceptos que aplicamos en ingeniería del software normal y corriente con cualquier otro lenguaje, pero no lo hacen. Entonces, es algo más complejo desde el punto de vista de cómo funciona por debajo, pero te permite por primera vez trabajar con elementos, con trozos de JavaScript aislados entre ellos, que tenemos la garantía de que nunca van a chocar. ¿Cómo se utiliza? Pues muy fácil. Básicamente, dices que eres una variable shadow o el nombre que tú quieras, seleccionas un nodo cualquiera de tu página HTML y le dices create shadow root. Y desde este punto, este es la raíz de mi nuevo árbol DOM que está oculto de todos los demás. Y yo podría hacer esto en varios puntos de mi HTML o incluso en un mismo punto colocar que se abriesen varios nuevos árboles ocultos entre ellos. Después de ello, lo único que voy a hacer es shadow.appendChild myNode y voy a colocar nuevos nodos que pueden ser copias, por ejemplo, de templates en estos Shadow DOMs aislados del resto de Shadow DOMs. Todo esto está muy bien, pero nos faltan cosas. Y es que, si vosotros pensáis un poquito en cómo ha evolucionado la programación web, hubo una era muy, muy oscura, que era la era de los widgets, ¿vale? Seguro que habéis visto el contador de los ojos que se va moviendo, que se importaba de crazy counter o no sé qué, tenías el tiempo embebido de otra parte, tenías, bueno, una serie de elementos que mezclabas todos en una página. Pues ahora se recupera un poco el concepto de widget, pero con dos cosas de vital importancia que son lecciones aprendidas de una época oscura. La primera de ellas es el hecho de que el widget, a pesar de que va a tener una representación gráfica, esa representación gráfica es fácilmente modificable y fácilmente demeable, por decirlo de alguna manera. Es decir, es fácil aplicarle temas
de cómo debería verse y cómo deberían responder. De hecho, hay un montón de componentes que luego os enseñaré que se encargan de hacer layouts como tal de frontend. Y la segunda lección aprendida es que lo importante no es la representación de los datos, lo importante son los datos en sí. Es decir, lo que tú querías hacer con los widgets no era colocar un contador o el tiempo y tal, no es esos ojos, no es la nube que te interesa, lo que te interesa es la temperatura en Madrid y el número de visitas que tienes, y tener libertad para representarlos. Finalmente, y la tercera cosa que te cuenta, vamos a ir un segundito a Custom Elements, tenemos la capacidad de crear nuevas tags HTML. Todos conocéis la tag P, que enseña un párrafo, el tag div, que es una caja, todos conocéis, pues a partir de ahora en HTML, header, footer, section, article y otros muchos. Y estas nuevas tags tienen algo muy curioso en cuanto a su funcionamiento, y es que a ti te da igual cómo funcionen, ¿verdad? Tú cuando utilizas P, te da igual cómo se renderiza el párrafo por debajo, lo que hace el navegador te da igual. Pues bien, a partir de ahora, cuando utilices el tag Google-Maps, o utilices el tag Google YouTube, o utilices el tag lo que sea, también te va a dar igual cómo está implementado por debajo. Entonces, vamos a crear nuevos elementos HTML con su propio prototipo JavaScript y que tienen un ciclo de vida exactamente igual al de un elemento HTML. ¿Vamos a ello? ¿Cómo se crea? Básicamente, tú creas un prototipo que no es más que una copia del prototipo de HTML, que ahora Gloria os lo va a hacer para que lo vayáis viendo en tiempo real, ¿vale? Entonces, creamos hello prototype es igual a object.create_html_element_prototype. En hello prototype voy a sobreescribir su callback de creación. Voy a hacer en created callback, ¿vale? Y voy a tener la capacidad, fijaros que aquí tengo, ya es un elemento HTML, sin padre ni madre, pero ya es un prototipo de un elemento HTML desde el punto de vista JavaScript. Esto nos estamos metiendo en cómo el navegador hace sus elementos, ¿vale? Estamos casi metaprogramando, estamos generando nuevos tags en tiempo real. Entonces, vamos a colocar el created callback, ¿vale? Que ahora está copiando Gloria, y le vamos a hacer que cuando se cree el elemento te coloque directamente el inner HTML, una cadena de HTML, pero nada te impide que este HTML interno sea, por ejemplo, el clon de una template. Además de eso, le vamos a añadir una función, de manera que todos los elementos de este tipo tienen una función JavaScript que imprime hola por consola. El siguiente paso, y podemos cerrar si quieres, el siguiente paso, y esto es fantástico, no, abajo. Ahí está. El siguiente paso es hacer esto, decirle al documento que registre un nuevo tag, registre un nuevo elemento que se llame hello-element, todos los elementos no nativos, ¿vale? O no por defecto tienen que llevar el guión en medio, y además traga un diccionario entre los que tiene prototipo, el hello prototype que acabo de crear. Entonces copiamos y pegamos este código muy rápido en la consola. Está. A ver, ahí. Entonces, una vez que hacemos esto, desde este momento, Gloria ya tiene, ¿vale? Puede hacer new. ¿Dónde está? Aquí está, new hello prototype. Y desde este momento, ¿vale? En cuanto tú creas... Vale, perdonad. Deberías hacer, de hecho, esto es mi mala costumbre con Polymer, ¿vale? Lo que deberías hacer es exactamente esto de aquí. Colocas y le dices, que tampoco quiero coger mucho tiempo, coges y le dices hello instance document.createElement hello element, lo apendeas directamente como hello instance y luego puedes hacer cosas como hello instance hello, aparecerá con el texto que le hemos puesto, etcétera, etcétera. La última cosa que lleva Web Components, el cuarto en liza, el cuarto estándar, es el tema de los HTML imports. ¿Qué es lo que hacen los HTML imports? Básicamente te permiten que no tengas que hacer lo que hacías con jQuery, de document.ready, 1000 líneas de código aquí, pues que ahora lo que antes hacías así no tengan que ser abro template, cierro template, abro template, cierro template, ad eternum, sino que puedas importar a HTML igual que importas CSS o JavaScript. ¿Qué pasa?
Esto, desde luego, es bastante cómodo, ¿vale? Y todos estamos acostumbrados a utilizar JavaScript o CSS externos, pues ¿por qué no utilizar HTMLs externos? Lo que pasa es que parece que va a ser bastante controvertido, porque colocar un nuevo importador de elementos, ya sea HTML o de lo que sea, cuando ECMAScript 6 viene por detrás, con lo que os comentaba antes Gonzalo, con un gran módulo para cargar y exportar dependencias, etcétera, etcétera, parece que este HTML import se podría resolver con algo que ya está aprobado, que es ECMAScript 6. Entonces Mozilla se está negando a implementarlo y parece que van a usar módulos, así que este tiene vistas de sufrir, ¿vale? Y probablemente se haga con ECMAScript 6 en cuanto esté disponible en los browsers y este estándar muera, pero de momento es la forma de importar HTML. El cómo funciona es muy sencillo, haces un link rel import, href, y apuntas a un HTML, tan amigos. Bueno, evidentemente, esto que acabo de contar, estos 4 estándares, los soporta quien los soporta. Sí, como podéis ver, la tabla es bastante conocida. Tenemos los superhéroes de los estándares web, como Chrome y en consecuencia Opera, que soportan de forma nativa estos estándares. Y luego Firefox está en ello, y bueno, Safari y Explorer, pues digamos que están, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino el equipo de Polymer cuando se puso a trabajar con Web Components, me los imagino trabajando, desarrollando componentes, y en Chrome lo verían fenomenal, pero cuando cargaran Firefox verían una página en blanco súper bonita, y supongo que se deberían de sentir un poco sucios programando así, porque no sé, quien programa, si puede programar para todos los navegadores, pues sería mucho más feliz, yo creo, sobre todo más fácil. Entonces se dedicaron a desarrollar primero un polyfill que diera a estos navegadores que no tienen soporte nativo pues la capacidad de utilizar estos estándares web. Este polyfill es Web Components JS y da el polyfill para las templates, los HTML imports y los shadow DOM, eso es. Dices, vale, pues muy bien, lo incluyo, polyfill, tal, y todos esos imports, y esto puede que pese, me dé mucha carga para el rendimiento de la página, puede que pese mucho. Lo han hecho de forma independiente, son polyfills independientes, de hecho, pues estilo Modernizer y así, pues detecta qué tecnología da soporte nativo, y entonces ese polyfill no lo usan, usa el que necesite. Y bueno, como no siempre necesitas todas las tecnologías, es muy común que el Shadow DOM no llegues a necesitarlo, entonces pues también distribuyen una versión Little, el Web Components Little, con únicamente esos dos estándares. Y bueno, componentes. ¿Por qué componentes? ¿Por qué me tengo que dedicar y gastar tiempo en aprender otra cosa nueva? Bueno, realmente no es una cosa nueva, pero estás usando cosas que ya conoces y que ya sabes y conoces. Sobre todo, Web Components es fácil porque tú haces tu componente y tu componente lleva su estructura HTML, su código y su prototipo que te define las propiedades de tu tag HTML. Y está encapsulado en el propio componente, por definición. No tienes que preocuparte de la encapsulación del código. Esto es muy bueno para trabajar en equipo, mantenibilidad del código. Como veis, se puede poner un componente, un repositorio. Esto, acostumbrados al gestor de paquetes de Linux, pues es una evolución natural. Tener un componente en tu repositorio, lo puedes versionar, puedes hacer open source, la comunidad puede aportar, es muy fácil de reusar. Entonces, bueno, tenemos el estándar web, tenemos los polyfills que te permiten usar en más navegadores. Entonces, Polymer. ¿Por qué Polymer? ¿Por qué necesito una librería por encima? ¿Por qué Obosonic o Xtag? ¿Por qué? Pues bueno, realmente te da más facilidad para usar los web components. Obosonic es otra librería de estilo Polymer. Entonces, en Polymer te da herramientas extras para poder manipular, por ejemplo, el Shadow DOM, que te crea el local DOM de cada componente, pues te da utilidades extras para poder utilizarlo, lo veremos. Polymer, comparado con, como ha dicho Gonzalo antes, Angular, la primera release en el 2010, Polymer no tiene un año todavía, se puede decir que es un pequeño embrión ahí en su placa de Petri con un gran telescopio que le están apuntando y le están haciendo una buena cirugía. Desde el año pasado, desde la Google I.O. justo del año pasado, que tuvimos la primera versión, el 0.2, todas las semanas ha habido versiones, cambios, implementaciones, bueno, hay que estar muy atento.
Y ha habido, gracias a la gran contribución de la gente, se han creado, la versión más estable que hubo fue la 0.5, es la que más tiempo ha estado, se han hecho muchos componentes en esta versión y se ha visto que una de las cosas, como nos comentaba antes también Gonzalo, es la capacidad de repintado y esta optimización. Entonces, justo este viernes pasado, en pleno puente, sacaron la última release, la 09, que es este salto el que se estaba esperando que se diera un poco Polymer para que fuera capaz de estar listo en producción. Han Es estado bueno que demos haciendo charlas de Polymer, porque siempre que vamos a dar una charla de Sí. Polymer, pocos días antes, sacan algo. una versión nueva, no falla, ¿vale? Entonces tenemos que cambiar todo lo que hemos hecho hasta el momento, pero es bueno que demos charlas, porque cada vez que damos una, sacan versión. O sea que Eso es verdad. mirad nuestra agenda y sabéis cuándo van a ser las releases de Polymer, no falla. Eso es verdad. Entonces, bueno, creo que tienen ahí una comparación, un benchmark de lo que ha evolucionado el rendimiento, la optimización de repintado de 0.5 a 0.9. Y la verdad es que ha sido brutal. Se nota al hacer, tenemos aplicaciones en 0.5, aplicaciones web, y se nota muchísimo de 0.5 a 0.9 la velocidad de carga. Y bueno, entonces dices, vale, pues estoy aquí en frontend, tengo mis componentes, cada uno lo puedo meter en un repositorio, es independiente, los voy colocando, dices, bueno, ¿qué hago? Porque empiezo con un componente, empiezo con otro y de repente tengo 20, 100, un montón de componentes. ¿Qué hago con ellos, no? Entonces, bueno, como somos unos frikis del frontend, pues te vienes a herramientas de frontend que ya existen y buscas un gestor de paquetes de frontend, que esto es lo que es Bower, que han comentado antes. Y bueno, pues con Bower te permites tener un registro, puede ser un registro público, un registro privado de tus componentes, y simplemente pues yo voy instalando los componentes, los uso y actualizo, pues un Bower Update, y todos tus componentes los tienes a tu última versión. Y Víctor nos va a contar un poquito cómo instalar Bower. Entonces, ¿cómo empieza a trabajar con Polymer? Tienes que tener Node con NPM, el gestor de paquetes. Te vas a hacer un mkdir con tu nuevo proyecto. Vas a instalar de forma global Bower. Pues si estás en un Mac con sudo, evidentemente, con sudo npm install -g Bower. Te vas a entrar en tu proyecto, vas a hacer un Bower init, un Bower install --save Polymer. Eso te va a instalar la versión estable, que ahora mismo es la alfa, o sea que imaginaos, la 0.5. Pero sobre todo, ¿esto por qué? Es decir, ¿por qué esto me emociona y creo que merece la pena estudiarlo? Pues os lo cuento muy rápido. Vamos a ver una serie de... ¿Cómo hago una aplicación responsive para móviles con una columna, un menú y un poco de contenido en 3 minutos, ¿vale? En el header vamos a importar Web Components JS, el polyfill, por si estamos en algún sitio raro. Vamos a importar una fuente, que es Bower Components, font roboto, roboto HTML. Voy a importar core toolbar.html, que es un componente que ha hecho alguien, y voy a meter mi CSS ahí dentro. Y lo único que hay dentro del body es abro core toolbar, cierro core toolbar. Esto me da este bonito ejemplo. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Con eso, con un div en azul lo hacía igual. Vamos a darle un poquito más de chicha. Importo algo más. En este caso importo paper icon button y un componente que me da clases o atributos flex layout. Entonces coloco un paper icon button con icon igual a menú y un div flex que se llama my application. Y lo siguiente que tengo, bueno, no está mal. O sea, esto ya puede empezar a tener cierta estructura. Vamos a ir un poquito más lejos. Voy a ir y voy a hacer un paper dropdown, ¿vale? Que dentro tiene un core menu, que dentro tiene 3 paper items. Y voy a ver qué solución da eso. Entonces tenemos my application con un nuevo menú que lanza una animación, que saca un menú con 3 tal. Pero bueno, como sois difíciles de impresionar, yo continúo, ¿vale? Voy a añadir ahora voy a colocar el core header panel y le voy a pasar simplemente un atributo que se llama mode waterfall. Y voy a venir aquí, voy a reiniciar un segundito, que como tengo varias versiones de Polymer se dan de leches entre ellas cuando cargo y descargo las páginas. Y lo que me va a permitir el mode waterfall es hacer esto que es tan típico, el dejo fija la cabecera arriba, y si os fijáis incluso da una pequeña sombra cuando pasa el texto por debajo y tal y cual. Bueno, esto ya requiere un poquito más, tiene un poco más de CSS, un poco más de contenido, pero bueno, vamos a ver por ejemplo 2 componentes más, core drawer panel y core header panel, y voy a colocar
parte del contenido dentro del Drawer Panel, que es un cajón que sale por la izquierda, y otra parte del contenido en el Header Panel que ya habíamos visto. ¿Cuál es el resultado de eso? Ahora tengo esta misma aplicación, pero saco un menú lateral con esta parte, que además ya es responsive porque el componente que hemos usado, la persona lo hizo responsive. Entonces este mismo código más ancho ya te está dando ese tipo de página web. Aquí hay 15 líneas de HTML, unas 15-16 líneas de HTML para hacer este ejemplo. Es un cambio bastante sustancial, sobre todo si te basas en el trabajo de otros, que para qué nos vamos a negar. Un buen programador es aquel que solo programa lo imprescindible, copia y pega lo demás, ¿vale? Entonces, como copiamos y pegamos lo demás, pues hay un montón de componentes, aparte de los que os he enseñado, que están en sitios como Core Elements, que ahora en la 09 se van a llamar Iron Elements. Están los Paper Elements, que ahora se van a pasar a llamar, sabe Dios, en la 09, pero que los están reescribiendo 100%. Y luego tienes CustomElements.io, que no solo tiene cosas hechas con Polymer, tiene cosas hechas con Polymer, con Exta, con Bosonic y directamente con Vanilla, es decir, con la versión actual de JavaScript y las cosas que hemos visto, los estándares que hemos visto, picados a mano. Y tú te puedes venir aquí y coger un Rotating Title, el botón de Twitter, Voice Elements con reconocimiento de voz y un montón más, ¿vale? Y te puedes venir aquí dentro y comenzar a utilizar estos nuevos tags directamente como utilizabas los widgets en su día, solo que esta vez no se pegan entre ellos, son personalizables y demeables, etcétera, etcétera. Tienes una serie de ventajas considerables, ¿no? Como os decíamos antes, Polymer 055, que es esto que os acabo de enseñar, ha sido un experimento bastante chulo que ha durado pues alrededor de un año, ¿vale? De hecho, casi un año. Casi. Y ahora viene Polymer 9, que está a punto de ser production ready. A punto de ser production, de hecho es una beta de 1.0 y bueno, lo bueno de Polymer 09 es que tiene documentación, lo cual se agradece mucho, además documentación bastante... se ha notado que han escuchado a la gente y es bastante específica, bastante más clara que 0.5. Y bueno, ¿qué diferencia hay de 0.5 a 0.9? Pues aparte de las mejoras de rendimiento, básicamente han dado libertad al programador para decidir hasta dónde se quiere manchar las manos, ¿no? Lo han dividido en 3 capas. Una primera capa más cerca del estándar, simplemente pues, bueno, el polyfill, y luego pues, la función principal de Polymer, que lo que te ayuda es a registrar el custom element, como hemos visto antes, y te da alguna función más. Luego, si no quieres hacer algo rápido, no preocuparte mucho, tener mucha funcionalidad, muchas utilidades, pues tienes la principal capa, esa Polymer, que te da posibilidades de hacer data binding en 2 direcciones, desde el host hacia abajo, de las propiedades hacia el host. También tienes opciones de hacer notificaciones, lo que ha dicho antes Gonzalo, que los componentes pueden emitir eventos que pueden otros componentes estar escuchando, y luego pues tienes una capa intermedia que te da pues, un poco de control sobre el local DOM de cada componente. Implementan un polymer.dom donde te deja pues, manipular los nodos. También tienes opciones de templating, pues los típicos bucles, ifs en las templates, y la verdad es que está bastante potente. Y bueno, hay que echarle un ojillo a los documentos y está bien. Entonces, bueno, Yeoman, este nos ha nombrado todavía hoy, creo, y digamos que tenemos mis componentes, tengo mi Bower que maneja los maneja, los controla, mis versiones, y digo, bueno, pero tengo que ir a mano, quiero hacer una página web rapidita, y tengo que ir a mano colocándome, pues aquí el header, como he visto antes, luego el aside, luego el tal. Entonces, pues me gustaría tener así un director de orquesta, ¿no?, que me fuera colocando todos mis componentes. Y esto lo que es Yeoman, es una herramienta de estructuración de proyectos. Realmente puedes estructurar lo que quieras. Si lo ves en los generators, ahora mismo puedes generar con una línea de código una aplicación entera de Angular, o creo que está ahí en Discovering Generators. O Backbone, Ember, tienes absolutamente de todo. Y lo más potente de esto no es el generador que hay, sino que te deja la oportunidad de hacerte tu propio generador. De hecho, nosotros en Masmi nos gusta mucho trabajar a nuestro estilo, con las cosas como nos gustan, y hemos desarrollado pues, un generador de componentes con Polymer 09, 09 y Web Components.
Y bueno, como veis es sencillo de utilizar, el comando para Geoman es Geo, y después nombre del generador, y el generador pues tendrá lo que haga por defecto, o le puedes pasar pues, por un parámetro para que haga cosas específicas. En este caso, pues un componente, y sigues instrucciones por pantalla y te creas el componente en... Mira, ahí lo puedes meter en un bucket. Y bueno, Geoman pues utiliza otras herramientas, utiliza Bower por detrás, NPM para instalar las dependencias que necesitas, Bower para los otros componentes y también dependencias de frontend, usa Grunt también para hacer tareas por detrás de JavaScript, y pues en un momento tienes tu componente generado. Si no quieres comerte mucho la cabeza y ver un poco de qué va, te haces un componente, lo metes en una página HTML y son 2 minutos, la verdad. Bueno, entonces, vamos a ver ahí, volvemos a la presentación. Eso es, hay un README y todo para instalarlo y tal, es muy sencillo. La estructura básica de un componente, como hemos visto antes, no solo encapsulación de código, sino estructuración de código. Es un poco maniática con estas cosas, tenerlo todo bien colocadito y separadito y que se mezcle lo justo y necesario. Tienes tu HTML con la estructura, un JS con las propiedades, con el prototipo de tu componente, de tu web component, de tu tag HTML realmente, y luego pues un CSS, puedes tener los LES que lo compilen y ya está. Estructura básica del componente, lo vas a enseñar en código aquí. Vale. A ver, el HTML, esto es. Si os fijáis, la primera línea es un import, HTML import, de Polymer HTML. Polymer en sí mismo es un web component, que se importa como un componente. Y luego, para definir una tag de un componente es sencillo. Polymer, estas cosas que te facilitan el registro de componentes, pues lo puedes hacer de manera declarativa con la etiqueta DOM-module ID, se va a asociar al nombre de tu tag. Después, el CSS es un import, si os fijáis no es como un link a styles, es un import del CSS, y dentro de la tag template pues tienes tu estructura de HTML. Esto es lo que será el local DOM, el shadow root de tu componente. Y veis el especial a tag content, esto es un punto de inserción en ese local DOM para el contenido que uses. Tú usas una tag, ¿no? O, por ejemplo, un link es una tag sin contenido, pues tienes un div y el div tiene contenido, pues ese contenido que tenga se va a insertar ahí en tu local DOM, en ese punto. Y ya está. Y bueno, luego se le añaden scripts al prototipo del componente, que es el Hello Component JS, y a behaviors o comportamientos, que digamos que son colecciones de propiedades y funciones que se pueden añadir a un componente. Recuerda un poco a las interfaces de Java, ¿no? Y luego, pues bueno, este es cómo luce un prototipo de un web component para Polymer. El Polymer, esto es una función, lo que está haciendo es registrar este prototipo y te va a devolver una función en Hello Component, va a estar encapsulada la función con la que vas a poder crear nuevas instancias de ese componente. Entonces, como veis, ha comentado Gonzalo antes, las propiedades de los componentes, así es como se definen, no tiene mucha historia, es un objeto. Y cada propiedad le puedes dar determinado comportamiento, lo que ha dicho antes. Por ejemplo, las propiedades pueden tener tipo, de tipo string, de tipo array, más tipos, de tipo number, tal, un valor por defecto, y luego hay propiedades especiales. Ahí podéis ver reflect to attribute, como ha comentado antes, tiene propiedades, pues si tú quieres que eso sea un atributo, porque tú estás inspeccionando si tu tag HTML tiene un atributo o no y con eso haces cosas o no, pues simplemente la propiedad reflect to attribute y ya lo tienes como un atributo. Hay otras, por ejemplo, un notify para que tengas un observador sobre esa propiedad y se ejecuten cosas en comparación, notify true o notify false. Y ahí es donde realmente puedes configurar el binding de las propiedades de tu componente, en qué dirección quieres que vayan las dos. Así. Después, como ha comentado Víctor antes, los web components tienen su ciclo de vida, ¿no? Aquí lo vemos, el created, y hay el attach, detach, eso nos suenan, y el ready y el factory, no es de un web component, esto lo aporta Polymer. El ready es el callback de Polymer, este se va a ejecutar cuando el DOM esté creado y cuando sus valores se hayan seteado.
Es decir, que es ahí donde, si quieres hacer una post-manipulación de tu local DOM que has creado para ese componente, para esa instancia de esa tag específico, pues ahí es donde lo vas a poder hacer. Y este factory implementation que vemos ahí, esto, cuando tú, Polymer, os he dicho, te devuelve ahí la función del componente. Cuando tú creas un nuevo componente, hacer Víctor así, te haces new y el nombre de tu componente, o sea, el nombre del componente, y ahí entre paréntesis le puedes pasar los parámetros con los que vas a configurar esa instancia de ese componente. Entonces, cuando lo haces así, esa función de factory implementation sí se accede a ella, ese callback sí se ejecuta porque le estás diciendo que quieres que esa instancia te la ejecute de una manera particular. Si no, si lo haces por código en document.createElement y tu tag, pues eso no tienes posibilidad de configurar tu instancia, digamos. Después, los behaviors, a ver... Sí, tenemos un aquí en vivo ya, ¿no? Bien. Y bueno, behaviors, un array de prototipos, realmente son prototipos. En este caso, pues mira, es un ejemplo, ¿no?, de un behavior que, bueno, parece que hace un print de algo, no sé muy bien qué será, pero puede que a nuestro componente le venga bien tenerlo. Puede que sí. Vale, entonces... Y bueno, en general es un poquito... Ese es un poquito, ¿vale?, cómo funcionan los componentes por dentro. Además, este generador que usamos internamente en Mashme es público dentro de nuestro GitHub y os va a generar componentes válidos con todos los archivos necesarios, la estructura que toca, etcétera, etcétera, solo dándole un comando a Yeoman. Y lo último que os quería enseñar, que ya me estoy pasando con el tiempo, es una cosa en la que hemos trabajado Gloria y yo en los últimos días, ¿vale?, a la que hemos llamado Trilomer, que es 3JS y Polymer. ¿Alguien sabe lo que es 3JS? ¿Os suena? ¿Sí? Vale. Pues aquí tengo 20 líneas, más o menos, de HTML, en las cuales he creado unos nuevos tags que se llaman 3JS Scene, 3JS Box, 3JS Object, y tengo dentro de Box una posición, un size y un color en hexadecimal. Dentro de objeto tengo un STL que pone Squirtle STL, le pongo un color y le doy una posición. Entonces, con 20 líneas, ¿vale? Si queréis hacer la escena de 3JS en 3 dimensiones que os voy a enseñar con el código normal y corriente, ¿vale?, de 3JS, esto os va a llevar un poquito más de 20 líneas, ¿vale? Aproximadamente unas 240, lo que vais a ver ahora, ¿vale? Entonces, lo que he hecho ha sido meter en cajas todos los elementos que lleva 3JS. Todos no, pero por lo menos algunos de ellos ya tenemos. Algunos de ellos ya tenemos, ¿no? Entonces, os voy a enseñar un momentito muy rápido el ejemplo de lo que renderiza eso, ¿vale? Entonces, esto es una chorrada, pero si os fijáis, la idea de que tú puedas pasar de meter 250 líneas de JavaScript sobre un canvas a simplemente con 20 líneas anidadas adecuadamente y un par de atributos HTML puedas describir una escena de 3JS, y este es un ejemplo que os digo, lo parimos en 3 o 4 días, no más, ¿vale? Y claro, nosotros nos llevó conocer 3JS. La ventaja es que al que escribe esto, de 3JS no sabe nada. Sabe que quiere poner una box en la posición tal, con este tamaño y este color. No sabe nada de cómo funciona 3JS, pero le importa muy poco. Igual que a nosotros nos importa muy poco cómo funcionan los tags HTML que hemos usado hasta el momento y nadie se ha preguntado cómo lo hacíamos. Pues estos son los web components, esto es Polymer y estas son algunas de las locuras que hacemos en Mashme, ¿vale? Este es otro portal que lanzamos hace poquito, mallorquer.eu, que está 100% hecho con Polymer 0.5. Y bueno, tanto ahora si hay tiempo como más adelante en gloria@mashme o victor@mashme estaremos encantados de contestar a cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis. Muchas gracias. Sí. Perdonad, porque contar eso en 35 minutos, supongo que todos los ponentes vamos a coincidir, es muy difícil. Es muy complicado. ¿Dónde ves más aplicación de esto? ¿En una web que ya tengas hecha? Suponte que yo ya tengo una plataforma hecha, porque todo esto, porque tienes varios proyectos ya hechos.
¿Qué empezarías a cambiar? Perfecto. Bueno, la pregunta era, si ya tengo una web hecha, ¿vale? ¿Qué empezaría a cambiar o qué empezaría a hacer con Polymer? Para ser totalmente sincero, si el proyecto no lo vas a tocar, no está creciendo, ¿vale? No lo tocaría. Si el proyecto está creciendo, lo reescribiría. Y te cuento por qué. El problema, ¿vale? Y nosotros con Masmi 2 nos lo hemos comido con patatas. El problema es que las aplicaciones web mantenibles es muy, muy difícil. Es decir, a medida que hacemos más cosas en Masmi, más sabemos y mejor supuestamente deberíamos hacerlo, peor programamos. Y no es culpa nuestra. De hecho, nosotros como programadores mejoramos. El problema es que el proyecto se hace inmanejable, ¿vale? Entonces, nosotros estamos ahora escribiendo Masmi 3 y está basado 100% en Web Components con Polymer. Hemos sido capaces de reescribir cerca del 60% de la aplicación en 3 meses y medio, una cosa así. Pero es que tenemos la confianza de que la aplicación podría ser 3 veces más grande programando de la misma manera. Entonces, al final, lo importante es como cuánto vas a crecer y como cuánta gente va a haber en tu equipo. Nosotros en Masmi aspiramos a hacer algo muy, muy grande. Y hemos invertido un montón en aprender a hacer esto. Pero realmente la gran ventaja, para serte sincero, para alguien que ya sabe programar web, que ya se ha peleado con todas estas cosas, es la mantenibilidad del código y la escalabilidad del equipo. Y luego, por otra parte, para un novato total, tienes otra ventaja, y es que no tienes el legacy de haber hecho eso, como decía antes Joaquín con React, que probablemente para aprender React te viene mejor si no has tocado nada nunca. Con Polymer pasa algo parecido, ¿vale? Es decir, si quieres empezar una web, la triste realidad es que ya nadie va a saber que la API de Google Maps es una mierda. Ya nadie va a saber que la API de YouTube es incomprensible. Ya nadie va a saber lo difícil que puede llegar a ser ejecutar un canvas que funcione en todas partes y se resize. Porque es que ellos ponen magic-canvas y funciona. Entonces, se van a perder una parte muy gorda del sufrimiento que tú también te has perdido. Es decir, tú nunca te has preocupado por cómo implementaban el import o el Ahref. Pues ahora va a pasar lo mismo. Vas a tener todos estos tags que vas a utilizar. Entonces, yo te diría, si va a seguir creciendo tanto en código como en número de developers, Web Components para proyectos grandes es un must por la encapsulación que te da. Es decir, para mí va a cambiar por completo el cómo se hace web, Pero sin duda. empezando desde cero, ¿te refieres? En este caso sí, es decir, nosotros nos hemos convertido expertos en hacer cirugía, de coger una web y ya vemos componentes. El asite es un componente que dentro tiene la caja de chat, que dentro tiene el tal. Esto, por ejemplo, Alicia, que es la persona que lleva usabilidad, etcétera, es la que se dedicó en su momento a disecar páginas, ¿vale? Y a decir qué son componentes, qué es relevante en el peso del código que tienen y en la forma en que se relacionan entre ellos. Y una cosa muy importante, que ya lo han dicho 2 veces hoy, pero lo repetimos, Web Components no es un framework de orquestación. De hecho, es muy opinionated en un montón de cosas, de cómo se utilizan esas cuatro estándares, pero no es nada opinionated en cómo vas a orquestar tu aplicación, ¿vale? Es decir, el cómo los componentes se comunican entre ellos, todo eso solo te da un sistema de eventos con Bubbling, que es, curiosamente, idéntico al que tiene un tag HTML. La orquestación la pones tú, otro framework, ¿vale? Pero yo realmente haría eso, empezaría a reescribir, pero teniendo cabeza. Tú ya conoces dónde está el peso del código, cómo se comunican tus trozos de la página, entonces te diría que no empezases con un proyecto muy grande, pero que sí intentas hacer esa disección, intentar pensar como has pensado siempre. Cuando tú programabas orientado a objetos, siempre pensabas en los objetos antes de programarlos, pero con web se nos olvidó y se puede hacer lo mismo y ahora más fácil. ¿Usáis algún framework para orquestar? No, el framework de orquestación, a pesar de que hemos considerado muchas de las cosas, ¿vale? Usamos una idea brillante de Rafa y Raquel, que es una máquina de estados para hacer toda la parte de qué componentes están en qué estados y cómo se cargan y se descargan. Pero nos hemos cargado absolutamente todo lo que hacíamos de orquestación y nos hemos cargado, no usamos ningún framework ahora mismo para orquestar, a pesar de que Angular fue candidato y otros muchos, Backbone, etcétera, fueron candidatos, pero al final decidimos hacerlo a mano. Genial, pues nada, lo dicho, mil gracias por la oportunidad. Bueno, adelante. Una pregunta y es, o sea, entre el estándar, pues la primera parte que habéis hecho entiendo que era JavaScript estándar de Sí. Components, y la segunda ya no tanto.
mucha diferencia? Sí y no, es decir, el estándar se queda corto. Como suele pasar con estas cosas, como te digo, las templates del estándar son muy pobres. El tema del registro de elementos, cuando quieres registrar muchos elementos con prototipos cambiantes, que es una de las ventajas que puede tener, que puedes crearte elementos en vivo casi, se queda también muy corto. Y luego, temas de azúcar sintáctico a la hora de hacer binding y double binding, que son cosas que son necesarias para hacer aplicaciones web modernas, el estándar no te los da. Entonces, lo bueno de Polymer es que es un set de azucarillos y de golosinas muy bien elegidos, en el sentido que, porque alguien que quiera usar directamente a pelo los 4 estándares va a tener que desarrollar mucho, va a tener que tener un motor de regex para las templates, va a tener que tener sintaxis para la indexación y la búsqueda de esas templates, va a tener que tener sintaxis en cuanto a cómo gestiona los prototipos y a qué elementos se los asigna, y va a tener que tener una especie de diccionario de este elemento tiene estas cosas. Es decir, le van a hacer falta una serie de piezas que la gente de Polymer ya ha pensado que te van a hacer falta y las ha hecho, ¿vale? Por ejemplo, algo que parece una tontería, pero no lo es. Usando Web Components no puedes usar jQuery, porque jQuery no puede insertar cosas ahora mismo dentro del Shadow DOM. Entonces, ahora mismo Polymer te da funciones que normalmente tú usabas con jQuery o Concepto o con otros manipuladores de DOM. Polymer hace eso por ti, porque claro, para hacer lo que antes hacías, de apendear cosas dentro de un DOM, que ahora está en un shadow root, la cosa cambia. Entonces había que generar un montón de herramientas que Polymer ya ha pensado, ya las ha hecho y además funcionan bastante bien en 0.9. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nada más, muchas gracias. A vosotros.